¿Qué tal, amigas, amigos? El día de hoy quiero responder a una petición que me han hecho algunos de ustedes y tiene que ver con acerca de las distintas formas de hacer oración. Particularmente un gran amigo de Los Cabos a quien le mando un gran saludo. Voy a hacer más adelante alguna referencia a algunas citas bíblicas, pero para facilitar el tiempo y no tener que estar buscando las citas en la Biblia, ya las tengo aquí en las hojas. Antes de iniciar el tema, yo quisiera decir que la oración es un diálogo. ¿Y cuántos tipos de diálogos tenemos? En ocasiones hay diálogos en el que una persona, aunque participa, tiene sobre todo que estar escuchando. Hay ocasiones en que en el diálogo una persona necesita hablar más. Por lo tanto, en la oración vamos a tener estas características. Por otra parte, cuando hay un diálogo, ¿cuántos tipos de diálogos podemos encontrar? Entre un adulto y un niño, entre dos personas de la misma edad, entre una persona que está triste y una persona que está alegre, entre una persona que quiere dar confianza y otra que está un poco temerosa, en otra que está a lo mejor reclamando algo. Bueno, precisamente si la oración es un diálogo con Dios, en las oraciones es posible que existan todo tipo de emociones. De hecho, nosotros encontramos en la Biblia incluso emociones de enojo contra Dios, como por ejemplo en el profeta Jeremías cuando dice, maldito el día en que nací y maldito el día en que me concibió mi madre, como haciendo un reclamo a Dios por ese momento. Y también encontramos todo tipo de emociones, el amor, el miedo, la tristeza, la angustia, la depresión, etcétera. Y por eso en todos los estados de ánimo es posible hacer oración. Por otra parte, hay que recordar que, como dice el dicho, el corazón habla, o mejor dicho, las palabras salen de lo que está lleno el corazón. Por lo tanto, cada oración tendrá que surgir precisamente de las necesidades, de las emociones, de los momentos particulares de cada persona. Y esto quiero que lo entiendas muy bien porque no todas las personas hablan igual, no todas las personas están contentas, no todas las personas están tristes, no todas las personas utilizan las mismas palabras, no todas las personas tienen la misma cultura y por lo tanto cada oración Dios la toma desde el punto de vista de cada persona. Como un padre que escucha tanto al hijo mayor como al hijo pequeño que apenas empieza a saber comunicarse. Por otra parte, si alguien busca un tesoro, pues debe estar en contacto con el mapa. Si un navegante quiere llegar a puerto seguro, debe seguir la brújula. Si un caminante quiere llegar a una meta, debe seguir a quien conoce el camino o las indicaciones del camino. Pues bien, Dios tiene para cada uno de nosotros una misión. Quiere que nos realicemos, que seamos felices y compartamos la felicidad con los demás para alcanzar la vida eterna. Él te conoce a ti, me conoce a mí, nos conoce a cada uno y sabe lo que cada uno de nosotros debemos hacer. ¿Cómo podemos descubrir eso que Dios quiere de nosotros? Bueno, pues en la escritura sobre todo, en el mensaje de Cristo y en la oración que nos ayuda a descubrir cada día los signos de los tiempos. En un diálogo yo hablo, pero también escucho. Presento mis razones, emociones y necesidad, pero también debo de tener actitud de escucha y entendimiento de lo que Dios quiere de mí. Por eso la Escritura dice, habla Señor que tu siervo escucha. Algo semejante a lo que sucede cuando una persona llega al consultorio del médico, ay doctor, me duele esto, no he podido dormir, tengo problemas de ya a lo mejor de la vesícula, no he tenido buena digestión. La persona llega, se desahoga, muestra sus problemas y ya con eso es suficiente, ya con eso dice doctor, ya me voy. No, ahora le toca escuchar lo que el médico le diga y lo que el médico le pregunte, cómo ha dormido, cómo ha sido su alimentación, qué cuidados ha tenido,
ha tomado el medicamento. Por lo tanto, yo no puedo llegar en mi oración a decirle a Dios cosas y cosas y cosas, desahogarme, quizás enojarme con Él y no tener tiempo después para recibir una respuesta. Ahora, hay oración en diversas situaciones. Y de hecho, en la Biblia tenemos 150 salmos que nos presentan todas las situaciones habidas y por haber. Fíjate, oraciones en medio de la batalla, oraciones en el triunfo, oraciones ante el fracaso, oraciones ante la persecución de los enemigos, etcétera. Así que las principales formas de oración en la Biblia las encontramos en los salmos, que por cierto además fueron escritos con música, aunque la música se haya perdido porque pues la notación musical se inventó a partir del año 1000 después de Cristo y los salmos son mucho tiempo anteriores. Los salmos son la oración de la iglesia. Por esta razón, la iglesia, no solamente los sacerdotes, el obispo, el papa, tenemos lo que se llama la liturgia de las horas, en la que vamos rezando los 150 salmos a lo largo de varios días. También en los conventos se tiene esta oración y también, por supuesto, en muchas comunidades que les gusta hacer oración, también tienen la liturgia de las horas. Claro que aquí hay una cosita que no siempre empata. Por ejemplo, el sacerdote está muy contento por alguna cosa, la religiosa, y resulta que los salmos de ese día son salmos de tristeza o de angustia, como que no empata la emoción que se está viviendo, la circunstancia, con la lectura que se está utilizando para hacer oración. Sin embargo, bueno, los salmos siempre son maravillosos. ¿Qué tenemos nosotros de oración en diversas situaciones? Oraciones de súplica, es decir, petición, oraciones de desahogo, porque a veces necesitamos desahogarnos, oraciones para tomar conciencia. La oración me ayuda a tomar conciencia de algún problema, de algo que necesito o de algo que no estoy haciendo. Oraciones para pedir perdón, oraciones de penitencia, oraciones de acción de gracias, oraciones simplemente para reconocer la grandeza de Dios y también, oraciones de alabanza y glorificación. Diversos tipos de oración. Bueno, la oración más sencilla es la oración espontánea que surge de tus sentimientos, de tus necesidades y circunstancias, y esta es la oración más sencilla. Yo no te puedo decir a ti qué le tienes que decir a Dios cuando estás triste. Pues tú tendrás que decirle, Señor, estoy triste porque se murió mi pareja, Señor, estoy triste porque quizás no encontré trabajo. Esto es algo que va a surgir de tus sentimientos, necesidades y circunstancias. Otro tipo de oración es la oración inspirada en la Biblia. Es decir, a lo mejor no tienes muchas palabras que decir, no quieres hablar de algo en concreto, pero utilizas salmos, utilizas también los cánticos que tiene la Biblia, como por ejemplo el cántico de Ana, el Magnificat, que la Virgen María proclama cuando dice, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava, etc. También el canto de Zacarías, como por ejemplo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, o bien el canto del anciano Simeón, cuando una persona quizás está a punto de morir o cuando va a dormirse. Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar ir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, etc. Estas son cosas que tomamos de la Biblia, las hacemos nuestras estas palabras y las dirigimos a Dios. Otro tipo de oración es la creada por la inspiración que han tenido líderes espirituales, como rabinos para el pueblo judío o santos. Por ejemplo, tenemos nosotros oraciones que ha compuesto San Ignacio de Loyola, oraciones que compuso el Padre Pío, oraciones que compuso el Papa Juan Pablo II. Son líderes que han tenido cierta inspiración, han compuesto una oración y la dejan ahí para aquella persona que les sirva
y la pueda utilizar. También encontramos que cada persona puede crear su propia oración. Tú puedes crear tu propia oración siempre y cuando no vayas en contra de la escritura ni de la sana doctrina. Por ejemplo, hay personas que han escrito oraciones a los ángeles y son los llamados angelólogos que no conocen la Biblia y de repente, por ejemplo, Arcángel San Miguel, haz que me caiga dinero, Arcángel Rafael, haz que tenga prosperidad. Bueno, esta no es la misión de los ángeles ni de los arcángeles, por supuesto. En todo caso, le pedimos a Dios que los ángeles los ayuden a cumplir su voluntad, que sean nuestros custodios, etc. Y por eso las oraciones casi siempre cuando se van a hacer populares tienen que tener una aprobación de algún obispo o de una persona responsable en cada lugar. Pero tú puedes hacer tu propia oración cuando cumplas con estos requisitos que te estoy mencionando. Hay oraciones para diversas ocasiones. Por ejemplo, una festividad, un nacimiento, un matrimonio o un duelo. Son oraciones totalmente distintas y por supuesto en la festividad tu corazón exultará, ¿verdad? Exaltará de gozo y podrás decir, estoy contento, Señor, gracias. En un nacimiento, Señor, gracias porque me permite ser padre o madre de familia, te pido por mi hijo, en fin. En un matrimonio, Señor, concédenos la unidad, concédenos la fidelidad. Y en un duelo, pues una oración que diga, danos, Señor, esperanza en la resurrección, fortalécenos en nuestra tristeza, en fin. Oraciones en distintas circunstancias. Y por ejemplo, aquí ya he mencionado algo, pero aquí aclaro un poco más. Necesidad de expresarse. A veces solamente una persona necesita expresarse y ser escuchada. En otras ocasiones, la oración me va a ayudar a tomar conciencia en los errores cometidos. Por ejemplo, a la hora que estoy diciendo yo, Señor, me siento mal porque fui infiel a mi esposa, Señor, me siento mal porque tengo problemas con mis hijos y en este momento que lo estoy diciendo voy tomando conciencia, no he sido buen padre, no he dedicado tiempo a ellos, he sido muy duro o he sido muy blando, les he dado todo. En ese momento voy tomando conciencia mientras voy hablando con Dios. O bien me doy cuenta de una terquedad innecesaria. Te estoy pidiendo, Señor, por tal cosa, que no me deje mi esposa, que no me deje mi pareja, que no me deje mi pareja. Y mientras estoy diciendo esto, pues estoy tomando conciencia de una terquedad. Le estoy pidiendo que no me deje y ella desde hace cuánto ya tiene otra pareja. Le estoy pidiendo que me quite lo borracho, que me quite lo borracho y mi terquedad me hace darme cuenta que le estoy pidiendo eso, pero no estoy yendo a un grupo de alcohólicos anónimos. Entonces la oración también, a la hora que insistimos, uno dice, ah, caray, ¿de verdad estará bien que esté insistiendo en esto? ¿De verdad necesito esto que le estoy pidiendo a Dios? Y uno dice, ah, caray, ya me di cuenta que fue una terquedad y no es realmente una necesidad. Es una terquedad de cosas que realmente no necesito o me estoy dando cuenta que estaba pidiendo cosas que realmente no son necesarias. También la oración me puede ayudar a darme cuenta que tengo que encontrar soluciones, a cambiar de estrategias, a entender que no todo depende de mí. Porque a veces la gente piensa, Dios mío, ayúdame a resolverme el problema de mi hijo. Dios mío, ayúdame a resolver el problema de mi pareja, cuando el problema de pareja es de dos. Señor, ayúdame a resolver el problema de los vecinos. No, hay que darnos cuenta que sí podemos pedir por ellos, pero tenemos que hacer aquellas cosas que dependen de nosotros y no hacerla de los demás. También hay ocasiones que tenemos que tomar conciencia de dejar las cosas en las manos de Dios, aceptando su voluntad. Es decir, por ejemplo, tengo cáncer. Bien, ya hice lo que está de mi parte. Ya fui al análisis, ya fui a la quimioterapia, ya estoy tomando los medicamentos. ¿Qué más puedo hacer? Ya no puedo hacer más. Entonces, esta enfermedad
Después de hacer lo mío, la pongo en las manos de Dios. Y también algunas cosas en las que yo no encuentro salida, respuesta y sobre todo que tienen que ver con los demás. Yo las puedo poner en las manos de Dios. Dios mío, no puedo cambiar a mi hijo. No puedo obligarlo a que crea. No puedo obligarlo a que tenga la fe que yo le enseñé cuando era niño. Lo pongo en tus manos. Sé que tengo una limitación y esto lo pongo en tus manos. Ahora, en las oraciones de súplica, cuando estamos pidiéndole algo a Dios, hay que pedir según la voluntad de Dios. Por eso en el Padre Nuestro, que es el principal ejemplo de oración que Dios nos da, donde nos dice, alaba a Dios, agradécele que es tu Padre, etcétera, y hágase tu voluntad. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios siempre busca lo mejor para nosotros. Y la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Aunque nosotros a veces no lo entendamos así, pero Él siempre busca lo mejor, aún en medio de los obstáculos que la vida nos va mostrando. Dios siempre va a conceder lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad y para la santificación de nuestra alma, de nuestro espíritu. No concederá a Dios caprichos. Ay, ayúdame a sacar el melate. No lo necesitas en realidad. Dios no escuchará nuestra petición de hacer daño a otros. Ay, Dios mío, te pido que se muera. Porque luego hay gente que dice, ay, Padre, me siento mal porque le pedí a Dios que se muriera tal persona y se murió. Ay, seguramente me hizo caso. ¿Tú crees que Dios te va a hacer caso y va a hacer cosas por mal de otras personas simplemente porque tú se lo pediste? No. Dios nunca va a escuchar una petición de hacer daño a otros, o bien no va a ser una petición tampoco de que alguien cambie sus sentimientos o emociones porque tiene una libertad y Dios respeta la libertad. Entonces, Dios mío, haz que fulanita se enamore de mí, haz que fulanito se enamore de mí. Dios no puede intervenir en las decisiones personales. En todo caso, pídele a Dios mejor que te ayude a ser una persona atractiva para la otra persona en cuanto a que comparten ideales, en cuanto eres una persona de valores, pero también pídele que te dé resignación si la otra persona no se enamora de ti. Eh, Dios no hará lo que nos toca hacer a nosotros, ¿no? Ya puse el ejemplo, Dios mío, quítame lo borracho y no voy a un grupo de alcohólicos, Dios mío, concédeme trabajo y no busco trabajo, Dios mío, mantén unida a mi familia y yo no me preocupo por la familia, entonces Dios no va a hacer lo que nos toca a nosotros. Por eso la oración tiene que estar movida por el Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura, Cristo nos dice que cuando pidamos algo, pidamos Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo en primer lugar nos va a hacer sentir la confianza de que estamos hablando con Dios, con nuestro Padre. Y en segundo lugar nos va a dar sabiduría para pedir lo que necesitamos, para no pedir lo que necesitemos, para no pedir lo que no necesitemos. Y hay algunos elementos de la escritura donde Cristo dice, por ejemplo, si un hijo le pide pan a un papá, ¿el papá le va a dar una víbora? Pues claro que no. El papá siempre da lo bueno para su hijo. Pero extendiendo esta reflexión que dice Cristo, yo diría, si un hijo le pide a su papá una víbora, ¿el papá le daría la víbora a su hijo? Si un hijo le pide a su papá una pistola para ir a matar a alguien, ¿el papá se la tendría que dar? Claro que no, porque el padre quiere lo mejor para su hijo y le dirá, hijo, no te doy la pistola, no te doy la víbora, porque esto es dañino para ti. Es que me voy a enojar contigo. Hijo, te podrás enojar. Es que ya no te quiero. Podrás decirme que ya no me quieres, pero yo no te puedo dar algo malo. Dios nunca nos va a dar algo malo, aunque se lo pidamos insistentemente. Y es que en ocasiones queremos que Dios, con nuestra oración, actúe como nuestro sirviente, y esto no es correcto.
No es correcto decir a Dios, haz esto, haz aquello, yo te lo pido y por lo tanto, y si no lo haces me enojo, ¿eh? Yo creo que esto no es correcto, incluso en los momentos de tribulación. Yo entiendo que mucha gente cuando un familiar está enfermo le dice, Dios mío, que no se muera. Muy bien, yo entiendo el sentimiento, entiendo la necesidad de la compañía, el aprecio que se tiene a la persona, Dios mío, pero también en la vida hay limitaciones humanas y las tenemos que aceptar. La enfermedad, la muerte, la limitación humana es parte de. Y si Dios no concede que una persona se libre de la muerte o recupere la salud, no significa que nos está abandonando. Simplemente, tampoco es castigo. Simplemente es parte de la naturaleza. Otro punto importante, orar por los demás. Porque alguna gente decía, ay padre, yo solamente voy a la iglesia cuando está sola para orar por mí y mis necesidades. Ah, caray, pues yo creo que también hay que tomar en cuenta que formas parte de una humanidad, que formas parte de una comunidad llamada iglesia y que tanto tú como aquel, como aquella, como el otro, tienen necesidades y hay que ser solidario. Hay que hacer solidaridad y hay que tener misericordia con los demás. Por eso Cristo no dijo, cuando oren, digan, Padre mío que estás en el cielo, sino dijo, digan, Padre nuestro. Y al decir Padre nuestro, esto te obliga a pensar forzosamente en tus necesidades, que no las vamos a dejar de lado, pero también en las necesidades de los demás, que a lo mejor pueden ser más importantes en algún momento que las tuyas. Psicología y oración. Efectos en nuestra psicología que nos da la oración son la paz. Cuando una persona hace oración a profundidad, encuentra la paz en medio de sus problemas, se libera de angustias, de miedos y culpas, de ayuda a tomar, la persona recibe también ayuda para tomar decisiones, aumenta su fortaleza y esperanza, y esto es muy importante. ¿Y por qué decía que la oración ayuda a hacer a un lado culpas? Porque cuando hacemos oración tomamos en cuenta de nuestra responsabilidad, pero también nos damos cuenta que Dios nos dice, de nada sirve que estés cargando la culpa si no haces algo para remediar el problema. Y si ya estás haciendo algo para remediar el problema, eso es lo importante. Ya no tienes por qué estar cargando culpas. Hay terapeutas cristianos que, por ejemplo, trabajan con algún paciente y después de analizar con él algún problema o dificultad en la persona, en la pareja o en la familia, sabiendo que la persona es creyente, le invitan a concluir su sesión promoviendo que el involucrado, los involucrados, hagan oración para sanar heridas o para pedir ayuda en la necesidad. Incluso algunos terapeutas en tanatología, pues le dicen a la gente, yo sé que te enojaste con Dios porque perdiste a un ser querido, perdiste el trabajo, perdiste la salud y estás enojado. Te lo pedí, no me lo concediste. Es que por tu culpa tú eres todopoderoso y no me lo diste. Bueno, una vez que el terapeuta les ha enseñado que las pérdidas no son castigo, no es que Dios nos quite las cosas, sino que son parte de la vida, porque en esta vida nada es para siempre. En la terapia le dicen, bueno, ahora te invito a que hagas oración y le digas a Dios, perdóname porque me enojé contigo, perdóname porque no entendí las cosas, perdóname porque quería que las cosas fueran como yo quería, etcétera. Y eso es muy bueno y la psicología se une a la oración. Pero no hay que pensar que simplemente porque tomo terapia, eso ya es oración. Que porque estoy tratando de buscar mi paz interior, eso es oración. No. Quizás la psicología sea un diálogo conmigo mismo. Pero en la oración estoy dialogando con Dios y también, por supuesto, con mi vida interior. Tipos de oración. Bueno, oración en silencio. Hay ocasiones en que la gente necesita estar en silencio, incluso puede estar rezando el rosario internamente, sin tener que emitir ninguna palabra o ningún sonido. Oración individual.
es la persona la que hace oración. Oración en soledad. Y digo esto porque a veces hacemos oración en silencio y vamos en el metro y voy haciendo oración en silencio. Oración individual. Puedo estar en la iglesia y hay mucha gente y cada quien está haciendo su propia oración a lo mejor. O en la casa, cada quien a la hora que se juntan en la hora de la cena, cada quien hace su oración individual. Pero también a veces necesitamos hacer oración en soledad, sentir un ambiente de soledad y por eso a veces son muy buenos los retiros. Oración en pareja. Esto es maravilloso. Y encontramos un ejemplo maravilloso cuando Tobías se une a su pareja, a su esposa, y dice en el capítulo 8, versículo 4, supliquemos los dos a nuestro Señor para obtener su gracia y protección. Y los dos, tomados de la mano, hacen oración. Qué hermoso es cuando la pareja reconoce sus limitaciones, sus problemas, y hacen juntos oración por la pareja, uno por el otro, y también por los hijos. Y a propósito de esto, fíjate que yo admiro a los judíos porque en cada Shabbat, en cada día en que ellos dedican a Dios, el esposo bendice a la esposa. El padre de familia bendice a la familia, la esposa bendice al esposo, los hijos bendicen a los papás y todo esto en un ambiente de oración. Nosotros como cristianos a veces vamos a misa, pero que el Padre nos bendiga a todos. Yo como esposo nunca bendigo a mi esposa. Esposa, que Dios te bendiga, que Dios te dé salud, gracias por lo que me das. Esposo, nada. Entonces también es importante tocar este esquema de oración de pareja. Oración en familia, oración comunitaria, como cuando estamos en la iglesia, y tenemos todos que utilizar palabras semejantes. Porque imagínate que el sacerdote en la iglesia dijera, el Señor esté con ustedes, y cada quien, contigo, Padre, qué buena onda, esto, el otro. No, para que se sienta un espíritu comunitario, hay oraciones que son comunes y que todo mundo comparte en voz alta. Bien, también encontramos otro tipo de oración que es después de leer algún texto de la Biblia. Porque no se trata de leer la Biblia nada más por curiosidad o por conocimiento, sino abro la Biblia, quizás leo a lo mejor algún texto y después de que leo el texto, entonces ya viene el momento de oración. Señor, ¿qué me quieres decir a mí de este texto del Antiguo Testamento? ¿Qué me quieres decir de aquel pleito que hubo entre tales personas en la Biblia? ¿Qué me quieres decir de ese Goliat que amenazaba al pueblo? Y en ese momento viene un momento de oración, de tal manera que también hay oración que surge precisamente de la lectura de la Biblia. Siguiente punto, posiciones para hacer oración. Aquí me acordé ahorita de algo de San Agustín, pero ahorita te lo comento. Bien, tenemos nosotros posturas como por ejemplo de pie, de rodillas, rostro en tierra, acostados, sentados. Y aquí encontramos nosotros que cada una de estas posturas puede responder a distintas cosas. Primero, que la persona se sienta cómoda, tranquila. Porque es muy difícil hacer oración si estás incómodo, si algo te molesta, si estás torcido. Entonces, cada quien que tenga la postura adecuada. En la iglesia nos ponemos de pie para demostrar respeto cuando el sacerdote y toda la comunidad nos estamos dirigiendo a Dios. Tenemos también nosotros oraciones de rodillas cuando queremos pedir perdón por nuestros pecados, oración penitencial, o también cuando queremos, ¿cómo se dice? No solamente alabar, sino, ay, se me fue ahorita la palabra, cuando nosotros queremos mostrarle a Dios que admiramos su grandeza y caemos de rodillas ante su magnificencia, de adoración, es la palabra que quería decirte, de adoración. Tenemos también oraciones rostro en tierra. Hay ocasiones en que la gente se hinca y no solamente se hinca, sino que agacha, como los musulmanes, la cabeza hasta tocar la frente con el piso.
para mucha gente es una postura muy buena para hacer oración. Y esto puede significar una oración profunda, pero también una oración de pedir perdón o de penitencia. Tenemos también oraciones acostados. Cuando, por ejemplo, el paralítico que llevaron ante Jesús, pues él iba suplicando que Dios lo curara, pero estaba en una camilla, por lo que podemos hacer oración en la cama cuando estamos enfermos o cuando nos acabamos de levantar, de despertar o cuando nos acabamos de acostar. Podemos hacer perfectamente la oración sin ningún problema. El papá puede hacer oración con el niño que está en la cama sin ningún problema. Y por supuesto también oraciones sentados, que es una actitud de escucha o una oración también cómoda. Los judíos alaban a Dios con toda el alma y el cuerpo. Tú has visto que cuando los judíos se ponen a hacer oración, especialmente frente a esas imágenes que vemos en el Muro de los Lamentos, que se están moviendo y moviendo y moviendo, ¿por qué lo hacen? Porque ellos dicen que el alma es como una vela que está encendida y moviéndose, alabando a Dios, pero también porque a Dios hay que alabarlo con la mente, con la lengua, con el corazón y con todo el cuerpo. Por eso vas a encontrar de repente, aunque hay gente que no le gusta, grupos que de repente empiezan alabaré, 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 alabaré. Ah, ¿qué están haciendo ahí? Están haciendo oración con todo el cuerpo. Pero es que hay gente que, como dije hace un momento, tiene su propia manera de dialogar y dice, ay padre, yo no me ponga a bailar, no me ponga a aplaudir, no me ponga esto, porque no forma parte de mi forma de ser. Y por eso es respetable. Si a alguna gente le gusta hacer oración con estos cantos, alabanzas, respeta. Y si a ti no te gusta, que te respeten también. Así que esto hay que tomarlo en cuenta, pero quise comentar este aspecto de los judíos que es muy interesante. Yo diría, alaba a Dios, sobre todo cuando estés en soledad, en la oración individual, en la postura que más te ayude. Así de sencillo. En la postura que sientas tú que más te ayuda, ponte a hacer la oración. Porque hay gente que está mal de sus rodillas y no se puede poner de rodillas y en lugar de estar gozando la adoración ya está sufriendo. Y fíjate que aquí algo muy interesante que te iba a comentar es lo que sucedió un día con el hijo de San Agustín que se llamaba Adeodato. Un día Adeodato estaba cantando salmos en el baño. Y claro, Santa Mónica, la mamá de San Agustín, la abuelita del chamaco Adeodato, regañó al niño desde fuera, ¿por qué estás cantando salmos en el baño? Y San Agustín le dijo algo muy interesante, le dijo, mamá, a Dios lo podemos alabar en cualquier parte. Y este es otro punto que es importante tomar en cuenta. Es bueno ir a la iglesia, por supuesto hay un ambiente de oración, a lo mejor hay música de órgano en la soledad, hay momentos maravillosos, hay templos que incluso las esculturas, la luz, el ambiente nos puede invitar a hacer oración, pero ¿y qué tal el campo? Imagínate pararte frente a un atardecer, estar escuchando los pajarillos, pero ¿qué tal también en el trabajo? Bendiciendo tus máquinas, bendiciendo tu material de trabajo. Pero ¿qué tal en el metro? A lo mejor vas viendo que una persona está por ahí y tú en silencio, Señor, bendice a esa persona que veo delicada. O ves que una pareja está discutiendo, Señor, te pido por esta pareja que está discutiendo. En fin, yo, por ejemplo, a veces cuando voy manejando, voy atento, por supuesto, pero llevo una grabación del rosario. Y gracias a eso también puedo estar haciendo oración en el automóvil. Y hay una persona que me decía así literalmente, Padre, yo tengo un gran problema de estreñimiento. Y cada vez que voy al baño le digo, Dios mío, gracias porque estás permitiendo que mi cuerpo esté trabajando maravillosamente. Y hay otros niños que también han aprendido a dar gracias cuando se lavan las manos y dicen, Dios mío, purifica mis manos, pero también purifica mi cuerpo, purifica mi espíritu, purifica mis pensamientos. Así que cualquier lugar, incluso el prisionero que reza en la cárcel, el
la persona que se encuentra en un avión, en cualquier lugar se puede hacer oración. ¿Por qué? Porque aprendimos de pequeños dónde está Dios, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y si quiero dialogar con Él, entonces en cualquier lugar lo puedo hacer, siempre manteniendo una actitud, por supuesto, de respeto y de hijo querido hacia su Padre. Ayudas para orar. Bueno, un clima adecuado. Será muy difícil que hagas oración si estás en una iglesia donde hace muchísimo calor o en un lugar donde hace mucho frío, ¿no? Entonces trata de buscar un clima adecuado, una postura cómoda. Trata de buscar, si lo puedes, silencio para que nadie te interrumpa si es que quieres hacer una oración en silencio, o un sonido ambiental. Hay gente que le gusta, por ejemplo, estar escuchando el canto de los pájaros, o hay gente que a propósito pone en su casa un disco con sonido de la naturaleza y eso le inspira. Qué bueno. Hay gente que pone música, música tranquila, y esa música, como el Ave María, el, alguna música particular, le ayuda a hacer oración, puede ponerla. Sean cantos tradicionales o puedan ser también algunos cantos de polifonía clásica. Hay gente en algunos lugares que utiliza las vibraciones del gong. Hay hermanos carmelitas en Valle de Bravo que tienen una casa de retiro y ahí tenían un gong donde golpeaban el gong y decían ellos, yo de esto lo desconozco, que las vibraciones del gong permitían entrar en un determinado estado para hacer oración. Si a alguien le sirve, qué bueno. A mí como que me llamaría mucho la atención lo del gong, pero como he dicho, cada persona tiene su propia decisión. Hay algunas personas que pueden estar alternando silencio con oración hablada o cantada. Y esto es muy bueno. En grupos o individualmente leo la Biblia, hago oración espontánea, después pongo un canto, después me quedo en silencio, vuelvo a poner otro canto. Esto es válido totalmente. Encontramos a veces grupos que hacen encuentros de oración y pasa alguien y da un testimonio, o pasa alguien y hace una lectura bíblica, y después vienen estos momentos de silencio personal, muy importante. Después, en la oración también tenemos que preguntarnos qué temas tengo que reflexionar ante Dios. Por ejemplo, ¿qué me quiere decir Dios ante tal o cual situación? Ya subí yo un video hace unas semanas atrás. ¿Qué me quiere decir Dios ante el COVID-19? ¿Qué me quiere decir acerca de mí, de la higiene, de la vida comunitaria, del mundo, de los médicos, de la muerte, de la limitación? ¿Qué me quiere decir Dios a mí? ¿Y qué me pide Dios también en este momento? Alguien tendrá que reflexionar. ¿Qué me pide Dios en este momento en que me he quedado solo? ¿Qué me pide Dios? ¿Qué me quiere decir en este momento que tengo cáncer? ¿Qué me dice Dios en este momento que me acaban de pagar la quincena? ¿Qué me dice Dios en este momento en que lamentablemente me ofendió un amigo o yo lo ofendí? Son temas que, acuérdate que el diálogo con Dios habla de lo que somos. Y así como tú llegas con un amigo, fíjate que fulanito me hizo una ofensa, fíjate que mi perrito se murió, fíjate que tengo tal preocupación con tal hijo. Bueno, ahí está Dios precisamente para comentar con él estas cosas. Y luego la gente dice, ay padre, yo no sé qué hablar con Dios. Háblale de ti, háblale de tu familia, habla de tus problemas. Eso. Entonces la oración dejará de ser algo simplemente limitado, algo repetitivo de alguien que compuso esta oración y ya. Porque hay gente que simplemente agarra su librito de oraciones, que son muy buenos, pero repiten siempre lo mismo. O no salen del Padre Nuestro, que es maravilloso, pero también tienen que aplicar este Padre Nuestro a su vida diaria. Hágase tu voluntad. Dios mío, sí, el Padre Nuestro dice esto, pero me cuesta trabajo, ayúdame a aceptar. Bueno, ahí es donde entra la parte ya de ir aplicando propiamente la oración cada persona. Otro punto para la oración, evitar los distractores.
detecta qué te estorba para hacer oración y qué te ayuda. Por ejemplo, hay gente que con los ojos abiertos se distrae porque está viendo aquello más. O hay sonidos exteriores que le distraen. Entonces ponte algún taponcito o concéntrate en esos sonidos y di ya, no me van a estorbar y punto. Ve qué distractores tienes y de esta manera tratarás de evitar lo que te estorba y encontrar lo que te ayuda. Después, otro punto importante, citas bíblicas. Las citas bíblicas nos van a ayudar muchísimo para entender más sobre la oración. Y en este momento voy a leerte algunos textos de la Biblia sobre algunos temas en particular. Dios escucha la oración, siempre te va a escuchar. Aquí Salmo 40, versículo 2. En Dios puse mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Eficacia de la oración. Lucas 11, 9. Pidan y se les dará. La oración es eficaz. Y también Mateo 21, 22. Y todo cuanto pidas con fe en la oración, lo recibirás. Oración es eficaz. En la oración Dios revela cosas. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Llámame, dice Dios, y te responderé, y te mostraré cosas grandes, inaccesibles, que desconocías. ¿Ves cómo la oración puede ayudarte a aumentar tu conciencia? Maravilloso. Job 11:13. La oración da firmeza, paz y alegría. Dice así el texto, Job 11:13. Si arreglas tu corazón y tiendes tus palmas hacia él, si alejas la iniquidad que hay en tu mano y no dejas que more en tus tiendas la injusticia, entonces alzarás tu frente limpia, te sentirás firme y sin temor, dejarás la pena en el olvido, como aguas que pasaron las recordarás, y más radiante que el mediodía surgirá tu existencia, como la mañana será la oscuridad. Vivirás seguro, pues tendrás esperanza, bien protegido, te acostarás tranquilo. Cuando descanses, nadie te turbará, y admirarán muchos tu rostro. Mas los ojos de los malvados languidecen, todo refugio les fracasa. Solo la muerte es su esperanza. ¿Por qué encuentras de repente a religiosos, religiosas, que tienen esta gran tranquilidad en medio de los problemas de la vida? ¿Por qué los ves incluso con una cara que parece que no tienen ni arrugas? ¿Por qué? Porque tienen paz y alegría. Ponen sus problemas en las manos de Dios. Antes de irse a dormir, Dios mío, gracias por el día, te pido perdón por esto, aquello, y se duermen como bebés. Descansan y están bien. En cambio, la gente que no pone sus problemas, sus cosas en las manos de Dios, las anda cargando todo el tiempo. Mateo 6:33. Si pedimos los bienes de arriba, Él nos dará también lo secundario. Dice Mateo 6:33 y lo dice también un canto. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. No al revés, porque hay mucha gente que busca primero lo secundario y después se acuerda de lo más importante. No, la oración te ayuda a buscar primero lo más importante, lo central, lo valioso, y después, al pedir eso, lo demás viene así como por añadidura. Isaías 58:8 nos dice, la oración tiene que estar unida también a tus buenas obras. Dice Isaías, entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahvé te seguirá. Entonces clamarás y Yahvé te responderá. Pedirás socorro y dirá, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo juzgando a los demás y no hablas maldad. Y esto es muy importante porque, bueno, a ver, un narcotraficante pidiéndole a Dios, claro que también puede hacer oración el narcotraficante, pero si el narcotraficante a la oración
le añade sus malas obras, es como si llegara yo ante una pareja con un ramo de flores maravilloso, exquisito, orquídeas, rosas, pero antes de entregárselo le echo una vomitada. O bien si llego con alguien con un pastel riquísimo, pero antes de entregárselo le echo lodo. De nada sirve la oración, por muy hermosa que sea, si no va acompañada también del esfuerzo. Todos tenemos limitaciones, por supuesto, pecados, pero por esta razón tratamos de presentar las cosas de la mejor manera. Cristo dijo en el Evangelio, si vas a hacer oración, si vas a llevar una ofrenda al altar y tienes un problema con tu prójimo, ve y arregla primero el problema de tu prójimo y después regresas al altar. Tobías 12:8. Es bueno unir ayuno y oración. Dice Tobías, buena es la oración con ayuno y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. De vez en cuando Dios nos invita, especialmente en la cuaresma, aunque hay otros momentos, a que tengas hambre, para que sientas lo que siente el que tiene hambre. Que tengas hambre también para darte cuenta que no todo es hambre corporal, sino también hambre de cosas espirituales. Y que en alguna ocasión te quedes sin comer para que lo que ibas a comprar, ibas a gastar en tu alimento, lo compartas con el pobre. No se trata de dañar tu cuerpo, de dañar tu salud, por eso no se pide que las personas mayores o con enfermedad ayunen, pero el ayuno y la oración pueden ser cosas importantes. Por eso cuando hay problemas graves, se nos invita a ayuno y vas a ver que las cosas van a cambiar. Orar con recta intención y no para ser vistos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Fíjate, qué feo hacer oración para que los demás te vean, te aplauden, digan qué piadoso. No se trata de eso. Tampoco está prohibido que hagas oración en la iglesia donde los demás te vean, pero la intención es lo que cuenta. Si los demás te ven, pero tú estás haciendo la oración profundamente con la correcta intención, no hay problema. Pero si solamente vas a hacer oración para que los demás te aprueben, te aplaudan, ahí es donde está precisamente el problema. Bien, otro punto, ya estamos llegando al final. No es la cantidad de palabras las que importan. Dice San Mateo capítulo 6, versículo 7. Al orar no hables mucho, como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Y esto lo dice Cristo porque había gente que se había aprendido de memoria las oraciones y lo hacía como para presumir. Bla, 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 bla. Tú habla con Dios de lo que tengas que hablar. Si es con muchas palabras lo que tienes que decir, dilo. Si es con pocas palabras, dilo. Pero que no sea por apantallar, por fingir, por pensar que las muchas palabras van a crear una gran comunicación. Es como las parejas. Fíjate que a veces los enamorados, yo veo que platican tantito, pero de repente se quedan tomados de la mano, viéndose nada más. No se dicen gran cosa y ya, ahí está una comunicación. Bueno, también con Dios. No son las palabras, hay ocasiones que no tendrás nada que decir y simplemente llegas ante el Santísimo Sacramento. Señor, no se me ocurre nada, no tengo inspiración, discúlpame que no tenga palabras, pero aquí estoy. ¿Mm? Como aquella persona que estaba un día frente al Santísimo y el Padre veía que duraba mucho tiempo ahí y el Padre curioso pues no lo ve con ningún libro en las manos ni nada y le dice, oye, ¿qué tanto platicas con Dios aquí? Y el indígena le dijo, nada,
Yo solamente lo veo y Él me ve. Y estamos contentos. Bueno, es bueno orar repitiendo. Fíjate, ya se nos dijo que no son importantes repetir, decir las palabras, pero también se nos dice que es bueno repetir para tomar conciencia o para insistir en algo. Por ejemplo, el capítulo 18 de San Lucas, versículo 10, nos recuerda cuando Cristo está haciendo oración en Getsemaní poco antes de su muerte y nos dice, alejándose de nuevo, Jesús oró repitiendo las mismas palabras. Cuando algo es importante se repite. Cuando, por favor ayúdame, como alguien que insiste. Pero también cuando una persona está muy enamorada de otra, le dice, te quiero, te quiero, te quiero, y no se cansa de decirlo. Así que así es la oración también. Oración con fe. Y todo cuanto pidan con fe en la oración, lo recibirán. Mateo 8:2, con resignación, aceptando la voluntad de Dios. Con resignación, es decir, Señor, como cuando Cristo dice lo siguiente, Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esto está en Mateo 26:39. Cuando Cristo le dice, Dios mío, es que no quiero padecer, tengo miedo. Pero si esta es tu voluntad, fíjate, está pidiendo, pero con resignación de si la respuesta va a ser no. También el leproso, cuando se le acerca a Jesús, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mateo 8, versículo 2. Pero el leproso dice, si tú quieres, si no quieres, yo me resigno. Después, orar con constancia. Colosenses 4, capítulo 4, versículo 2, sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Después, orar en los problemas, como la tempestad calmada, mencionada en San Mateo 8, 23, 27. Orar contra la tentación. Velen y oren para que no caigan en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. O cuando Cristo dice, no nos dejes caer en la tentación. Y cuando ya caímos en la tentación, líbranos del mal. Orar cuando hemos caído en el mal. Orar cuando los demás nos han hecho mal. Orar por los demás. Dice Santiago en el capítulo 5, versículo 16, oren unos por otros. Oración en común, que es muy importante. Yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, versículo 19. Oración acompañada de meditación. No basta orar, sino también meditar lo que estoy diciendo. Dice así el Salmo 119, versículo 147, me adelanto a la aurora y pido auxilio en tu palabra, me adelanto a la aurora y pido auxilio, en tu palabra espero. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche a fin de meditar tu promesa. Y finalmente encontramos nosotros algunos ejemplos de oración en estos salmos. Cuando la gente no sabe orar o quiere orar, hay muchos salmos, pero especialmente el Salmo 31, el 38, el 79, el 80, el 86 y el 119. Y bueno, hay que recordar también algo interesante. La oración se puede convertir en canto. Te decía yo que los salmos son cantos, por eso en la misa se procura siempre que se canten, si es posible. Se perdió la notación, cómo se cantaba, no se sabe, y por eso actualmente se les pone música de distinto tipo, pero los salmos son oración hechas en canto. Y encontramos nosotros, por ejemplo, el Salmo 95, alaben a Dios con el fragor del cuerno, alábenlo con arpas y con cítaras, con danzas y tamboriles, etc. ¿Qué significa esto? Que la oración, sobre todo cuando es de alegría, puede ir acompañada con música, con cantos.
y también con danzas. Nos dice el libro segundo de Samuel, en el capítulo 5, para agradarle a Dios, David danzaba con mucha alegría. El rey David llevaba una túnica sacerdotal de lino y así, entre gritos de alegría y toques de trompeta, David y todos los israelitas llevaron el arca de la alianza a Jerusalén. Y yo voy a poner un ejemplo. Claro que la pareja le puede decir a la pareja te quiero, pero ¿qué tal cuando le lleva gallo, como decimos nosotros? Le está diciendo te quiero, pero con música. Mujer, abre tu ventana para que escuches mi voz. O también cantando, perdóname, ¿no? De tal manera que cuando nosotros utilizamos nuestro deseo de comunicarnos con Dios, las palabras, las posturas, incluso la música es totalmente válida. Y de hecho, como al cantar se hace un doble esfuerzo, se dicen palabras, pero se entona también, por eso San Agustín decía, el que canta ora dos veces. Es como si estuviera haciendo una oración doble. Bueno, pues ha sido un video bastante largo, pero en este espero haber respondido a pues, las personas que me decían cuáles posturas son válidas, se vale cantar, se vale decirle a Dios que estoy enojado, que estoy triste, Dios me va a conceder todo lo que le pido. Bueno, yo espero que con este video larguito, aunque lo veas por partes, vayas entendiendo lo que es la oración y sobre todo goces mucho de la oración. Fíjate, yo aunque en este momento no estoy viendo a cada uno de ustedes, estoy gozando este momento. Después escucharé sus comentarios, también tendré este diálogo para saber qué es lo que más les gustó, más no les gustó, pero así de esta manera, imagínate platicar con Dios en todo momento, porque sabemos que Él nos escucha y también nos habla. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.